Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Intimidad. Espero que te encuentres bien en donde te encuentres. En este día estaremos pues leyendo o estudiando nuestro versículo del día, y nuestro versículo lo podemos encontrar en el libro de Santiago, específicamente en el capítulo número 5 y el versículo número 13. Pero antes de leer nuestro versículo del día, quiero pues hablarle un poquito así brevemente de Santiago. Pues tenemos entendido de que Santiago fue hermano de nuestro Señor Jesucristo, fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y pues este libro va dedicado a las 12 tribus, dice la palabra, esparcidas por todo el mundo. Se tiene entendido, pues esas 12 tribus se encontraban pues, esparcidas alrededor pues de toda Asia Menor. Y esta epístola es su estructura básica es algo así como un manual, ¿no? De cómo vivir una vida cristiana práctica, ¿no? Característica de los hijos o las hijas del Señor. Entonces, teniendo en cuenta este breve resumen, vamos a leer nuestro versículo. Y dice así, Santiago 5, capítulo 13. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y me gusta muchísimo este versículo porque mientras lo meditaba y mientras pues lo preparaba, yo le decía al Señor: wow, Señor, tú la verdad que nos dejas instrucciones específicas para muchas cosas, y pues otras las dejas pues a merced de la guía del Espíritu Santo a través de la palabra. Y pues bueno, quise traerle este versículo, pero antes de adentrarnos en el versículo, quise tomarme la bendición de pues traerle a ustedes en breve resumen, ¿no? Vamos a decir, la estructura de esta epístola. Y pues me tomó alrededor de media hora, si estás interesado en hacerlo, en hacer un resumen de las cosas prácticas que Santiago nos insta en este libro de la Biblia. Y luego obviamente estaremos enfocándonos en nuestro versículo. Bueno, en el capítulo 1 vemos varias cosas. Número 1, dice que, bueno, pues la instrucción número 1 es tener por gozo, ¿no? Cuando estemos en prueba. Dice también la palabra, nos insta a que si tenemos falta de sabiduría, la pidamos a Dios. Dice que hay una recompensa, ¿no? Al cristiano que ha resistido a la tentación o las tribulaciones a través de su estadía o su peregrinar acá en la tierra. Nos habla pues de la capacidad para vivir la fe de forma práctica, y esta capacidad, nuestras habilidades, obviamente provienen directamente de nuestro Padre Celestial. Dice también buscar, nos insta a hacer buscar ser hacedores de la palabra. También nos habla de que el creyente será bienaventurado, ¿no? Cuando ponga la palabra del Señor por obra. En el capítulo 2 vemos las instrucciones prácticas de no hacer acepción de personas, cumpliendo así la ley de amar al prójimo. Me gusta muchísimo como Pablo habla de esto en Efesios 5:9. Si puedes, lo pueden pues buscar luego. También seremos juzgados, ¿no? Por la ley de la libertad. Y obviamente la fe produce, ¿no? El fruto, ¿no? De buenas obras, es la palabra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También el capítulo 3, dentro de las instrucciones prácticas, nos habla pues de que los que enseñan la palabra del Señor, o los maestros de la palabra, pues se les demandará más. También nos dice de que los que enseñan a los demás, bueno, ya hablé de esto, dice también practicar el dominar la lengua. Prácticamente el capítulo 3 nos enfoca muchísimo en este pequeño miembro, ¿no? Del cuerpo que se jacta de muchas cosas. En el capítulo 4 podemos ver, ¿no? Un enfoque espiritual de lo que es el mundo, del peligro y las consecuencias de nuestra amistad con el mundo. Y pues dentro de este capítulo 4 también nos insta a evitar la murmuración, a someternos a la voluntad de Dios en el día a día, ¿no? A partir del capítulo 5, que es el capítulo que nos compete en el día de hoy, nos habla de la maldición de poner nuestra confianza en nuestras riquezas
posesiones o lo que sea que tú pongas tu confianza. Dice también sobre, o sea, tu confianza en eso por encima de confiar en el Señor. Habla también del peligro de engañar a los que tenemos por cuidado a otras personas, ya sea que seamos empleadores o que seamos managers o que seamos cabeza de un grupo de personas, incluyendo también dentro del pastorado, ¿no? Que tiene como principal tarea cuidar de la grey del Señor. También nos habla, ¿no? Que por tanto, es como todo lo que hemos hablado hasta ahora, un pequeño resumen, hay que ser, ¿no? Hay que ser paciente, todas estas cosas que tenemos que poner en práctica y todas las tribulaciones que tenemos que pasar en las pruebas y todas estas cosas, ¿no? Hay que ser, todo esto hay que soportarlo en amor, ¿no? Hay que ser pacientes hasta la venida del Señor. También nos habla de no quejarnos los unos contra los otros, ¿no? Y de que hay bienaventuranzas para los que sufren. O sea, hay una bendición especial. También esto lo podemos ver más detallado, las promesas de las bienaventuranzas. En el libro de Mateo, vemos que las bienaventuranzas abarcan desde el capítulo 5 hasta el 8, pero específicamente dentro de los primeros versículos del capítulo 5 vemos todas las bienaventuranzas, ¿no? Y las bendiciones que vienen pues de soportar muchísimas cosas en el nombre del Señor Jesús. También nos habla, ¿no? De no jurar a nadie, sino más bien ser y andar como personas de integridad y rectitud del corazón. Y aquí llegamos al versículo del día, que es a partir del capítulo 13, donde nos habla de que si estamos afligidos, debemos de orar. Y si estamos alegres, pues debemos de cantar al Señor como Pablo lo menciona, con alabanzas, himnos, salmos y cantos pues espirituales. Luego de esto nos habla de instrucciones para las personas que están enfermas dentro de la congregación, donde se nos llama pues a ser partícipe de esto a los pastores o a los ancianos. Nos habla de los resultados y las bendiciones de la oración, de la confesión, ¿no? La cual también trae sanidad al creyente. También nos instruye, ¿no? Nos insta a estar pendientes del caminar de la fe de otros hermanos, porque sabemos como hoy en día hay tantas falsas doctrinas, pues hay muchos hermanos por falta de estudio, por falta de dedicación o lo que sea, pues pueden caer en las garras de estos falsos maestros, los cuales también Jesús nos manda pues a evitar. Y también, por último, prácticamente nos habla de la bendición, ¿no? Que hay de Dios al hacer volver al pecador o a un hermano que anda extraviado del camino del error, porque esto puede pues salvarlo. Y el amor, no es la palabra también que cubrirá el amor hacia esa alma, hacia esa persona. El amor últimamente que tuvo Jesús en la cruz, pues cubrirá una multitud de pecados de esta persona. Entonces, mientras meditaba en este versículo, le pedí al Señor pues que me diera ejemplos bíblicos y concretos en la palabra, donde yo podía encontrar la manifestación de estas cosas a los cuales nos insta pues Santiago. Y antes de entrar en ello, que está bastante buenísimo, o bueno, o excelente, o maravilloso, vamos a estudiar nuestras palabras claves como siempre. Y tenemos dos, vamos a decir dos. Tenemos qué el autor de esta palabra quiso decir cuando el significado en sí de la palabra ser afligido o estar afligidos. Bueno, pues se usó la palabra en el griego kakopateo, ¿no? Que es males o dificultades, problemas o en sí ser afligidos. Y me llama muchísimo la atención que de hecho Jesús nos habló de esto cuando dijo pues en el mundo, ¿qué? Repite conmigo, tendréis tribulación, mas confiad en mí porque yo he vencido el mundo. Y me gusta muchísimo cómo Pablo en 2 de Timoteo habla de esto. Vamos a buscarlo. 2 de Timoteo, acompáñame con tu Biblia a buscar 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Y Pablo le dice a Timoteo, pues lo siguiendo, dándole instrucciones, ¿no? De cómo seguir su llamado, de cómo seguir fungiendo con el llamado que Dios tuvo hacia él, ¿no? Y le insta a ser un buen soldado de Cristo. Y dentro de estas instrucciones que Pablo le da a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3, le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de
Jesucristo. Aquí vemos que dentro del llamado de Dios, los hijos de Dios sufriremos penalidades más. También dentro de este mismo capítulo, creo que en el número, no recuerdo específicamente en dónde, pero se nos llama a sufrir por la causa de Cristo, mas no sufrir por ser malhechores o por ser personas que no glorifican al Señor con nuestro comportamiento y con nuestro andar. Y la segunda palabra clave que tenemos es la palabra alegre, ¿no? Se usó la palabra en el griego etimeo, que es estar de buen humor o estar de buen ánimo, gozosos, en fin, estar alegres. Y sabemos que esto es uno de la lista del fruto del Espíritu, del cual nos habla Pablo también en Gálatas 5 a partir del versículo 22. Ahora vamos en concreto a nuestros ejemplos, que están maravillosos, están buenísimos. Y bueno, para la primera parte, que ¿está alguno entre vosotros afligido? Vemos como Dios es un Dios que le interesa tu estado de ánimo, porque pues Dios cuida de cada aspecto de nosotros. Dice la palabra que tenemos contado hasta cada hebra de nuestros cabellos, y me gusta muchísimo de que Dios es un Dios tan bueno, tan misericordioso, que se preocupa por nosotros, hasta en nuestro estado de ánimo, ¿no? Porque obviamente cuando hay personas que están afligidas, tienden a alejarse de Dios, tienden a ensimismarse, tienden a buscar la respuesta de las situaciones dentro de sí, donde la respuesta en sí nunca ha estado dentro de nosotros, porque nuestro corazón, esa es la palabra, que es engañoso. Entonces Dios nos manda a volcarnos de nosotros mismos y mirar hacia arriba, mirar hacia afuera, mirar al trono de la gracia, mirar a Dios que está ahí pendiente de cada una de nuestras oraciones, las cuales suben al trono de la gracia, dice la palabra, como incienso. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo, no María, no ningún santo, pues para interceder por sus hijos, para interceder por sus redimidos, para interceder por sus santos conforme a su perfecta, buena y agradable voluntad. Entonces, ya entendemos lo que es tener un corazón afligido, pero vamos a ver cómo vemos esta aflicción en este ejemplo maravilloso, el cual podemos encontrar, si tú me acompañas. Vamos a leer el libro de Primera de Samuel, y el autor narra de una manera hermosa la manera, ¿no? Dios le reveló la manera como su mamá, llamada Ana, oraba y sufría y lloraba y pues le pedía al Señor por él, por Samuel, precisamente el autor de este libro. Y wow, Dios es hermosísimo. Entonces, si vamos a partir del Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 25, obviamente todo empieza desde el principio, pero quiero enfocarme a partir del capítulo 5, bueno, para hacerle resumido, el Cana era el esposo de Ana, tenía 2 mujeres. En este tiempo se usaba mucho lo que era la poligamia, cosa obviamente que Dios no aprueba, pero se usaba en estos tiempos. Y de estas 2 esposas había una, Ana, que era, dice la palabra, que Dios no le había concebido tener hijos, y obviamente a su otra esposa, déjame buscar, su otra esposa, dice la palabra, que le afligía o le hacía bullying o se burlaba, pues porque ella no había tenido hijos, y en este tiempo era muy, muy importante para los hombres no tener hijos. Entonces Cana le refería como que si él no era suficiente, pero en Ana había un fervor, había un amor, había un deseo especial de ser madre. Y obviamente este Samuel vino a ser un tremendo hombre de Dios, el cual también ungió a David. Bueno, no me voy a extender, pero dice a partir del capítulo 5, pero del capítulo 1, versículo 5, dice, acompáñame a leer: pero Ana daba una parte escogida porque amaba, daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido pues tener hijos. Aquí vemos eso. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, ¿no? al templo. La irritaba así, por lo cual Ana, ¿qué pasaba con Ana? Lloraba y no comía, cosa característica de una persona que se encuentra en un dolor tan profundo, ¿no? Que hasta se le va el apetito, no come, a lo que hoy en día muchísimas veces se le puede llamar depresión.
Y bueno, vamos a seguir leyendo cómo Dios intercede de una manera espectacular en la vida de Ana. Entonces le dice su esposo, el Cana: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está, qué? Afligido tu corazón. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí, y era el que presidía el templo, estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura del alma, wow, qué dolor tan tremendo tenía Ana, qué frustración, ¿no? Qué dolor. Oró, aquí está la clave de todo, oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea, vemos cómo Ana, pues vamos a decir, se desató, le abrió su corazón al Señor, le dijo: Señor, mira, aquí obviamente Dios sabe todo, pero hay una cosa tan espectacular cuando nosotros le decimos a Dios lo que sentimos. Dios ya lo sabe, pero hay un proceso de sanidad, hay un proceso de curar, hay un proceso de traer esperanza a nuestro corazón cuando nos desahogamos en el Señor, cuando le contamos nuestras penas al Señor. Y Ana le dijo al Señor: no, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, o sea, Elí el sacerdote. Pero Ana hablaba en su corazón, y mientras se movían sus labios y su voz no se oía, Elí la tuvo por él. O sea, vemos qué manera tan desgarradora, ¿no? Y obviamente impactante para Elí al verla. Entonces, vamos a resumir un poquito. Y Elí le preguntó que qué pasa si ella estaba borracha, a lo que ella le contestó: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas o de mis tristezas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. O sea, se ve que fue bastante larga esta día en oración de Ana. A lo que Elí le respondió: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, ¿y qué? Y no estuvo más triste. Vemos que hay algo especial, hay una paz, esa es la palabra. Echad toda vuestra ansiedad, habla de esta primera de Pedro, sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Hay una paz sobrenatural que viene a nosotros pues venir en oración a Dios. Y dice en el versículo 20 del capítulo número 1: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz y le puso por nombre Samuel, diciendo que por cuanto lo pedía al Señor, por cuanto vine en oración, por cuanto creí que Dios era bueno, justo y misericordioso, y por cuanto yo hallé gracia al Señor, no por mis méritos, sino por quien Dios es. Y no me voy a extender porque ya me queda un poco tiempo. Vamos a leer aquí mismo, segunda de Samuel. Vamos a leer al capítulo 6, como ya yo les dije. Samuel fue pues quien ungió al rey David, ¿no? Luego, bueno, antes de que Saúl dejara su reinado, ya Dios había llamado a Samuel para que fuese a buscar a David, y este fue la persona que ungió a David como rey de Israel. Entonces vemos en el capítulo 6 cómo, bueno, después que el arca de Dios, bueno, vamos a resumen, estaba fuera en tierra de los filisteos. O sea, algo terrible sucedió y los filisteos llegaron y arrasaron con todo, se llevaron, bueno, parte del juicio de Dios. El caso es que el arca se la llevaron, y luego de un tiempo, ¿no? Fue una historia tremenda, pero luego de un tiempo ellos, al Dios mandar maldiciones, al Dios mandar enfermedades, ellos pues se dieron cuenta de que realmente la raíz de todo esto era que el arca de Dios estaba ahí, a lo cual ellos procedieron a devolverlas con unas ofrendas y unas cosas. Y bueno, el arca duró un tiempo en un lado, y ya luego David pues la trajo. Bueno, entonces aquí David estaba pues gozoso y danzando. Vamos a ver lo que dice el capítulo 6: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió. Bueno, vamos a buscar y pusieron, vamos a llevar
vamos a buscar en la parte donde realmente yo quisiera, aquí voy. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera y de hayas, con arpas, salterillos y panderos. O sea, fue una alegría tremenda. Y dice acá, y David danzaba con toda su fuerza, en el versículo 14, delante de Jehová. Y estaba David vestido con un éfod de lino. Y David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Wow, y es tremenda, ¿no? La alegría que David sentía al volver a traer el arca de Jehová a la casa, ¿no? Vamos a decir, a un espacio temporal mientras se construía el templo que ya luego su hijo Salomón construyó. Entonces aquí vemos esta parte donde dice la palabra, ¿está alguno alegre? Pues cante alabanzas a Jehová. Sabemos que las alabanzas no se limitan a cantar, sino puede ser toda expresión, ¿no?, de gratitud hacia Dios, que eso es lo que es realmente la alabanza. Podemos alabar a Dios en oración, podemos alabar a Dios con una alabanza, podemos alabar a Dios con cánticos espirituales, con salmos, con himnos. O sea, esta alabanza surge de un corazón agradecido, de un corazón pues que rebosa de amor para con Dios. Así que yo espero que en este día, si tú estás triste, pues haz oración. Hay un amor inigualable de Dios para con nosotros cuando estamos en estas condiciones. Si estás contento, pues canta, le agradece al Señor. No te olvides de Dios mientras tú estés feliz, porque también de esto habla en el Éxodo, ¿no? Cuando Dios le dijo, cuídate de que cuando yo te entre, ¿no?, los lleve a la tierra prometida, pues ustedes se olviden de mí debido a la bendición que yo traeré sobre ustedes. O sea, que Dios sabe cómo nuestro corazón tiende a huir de Él, como cuando estamos felices, tiende a huir o a olvidarnos de Dios, que es muchísimo peor, pues cuando Dios nos bendice y creemos que sus bendiciones pues vienen por nuestros esfuerzos, y nos olvidamos de que nuestras bendiciones y todo lo que somos y todo lo que tenemos, hasta el aire que respiramos, pues provienen de Dios y de su misericordia, porque Él es bueno para los justos y para los no justos. Así que yo sin más me voy a despedir con esta palabra maravillosa del Señor, pues exhortándote a esto, a que le busques siempre en oración, sea cual sea tu situación, y también pues que le agradezcas a Él y tengas un corazón pues agradecido. Y también por último quiero pues acatar, obviamente, que todas esas bendiciones espirituales de Dios provienen de nuestra naturaleza, provienen de nacer de nuevo, provienen de este nuevo hombre, ¿no?, que Dios va formando nosotros a través del Espíritu Santo, el cual nos lleva por su gracia a ser imitadores de Él. Así que yo sin más me voy a despedir, de verdad, mi gente. Les deseo lo mejor en este día, muchísimas bendiciones, y recuerden que la oración nos lleva directamente al trono de la gracia, a la presencia del Todopoderoso, del Omnipotente, del Alfa y del Omega. Así que yo sin más me voy a despedir. Chaito, bye. Muchas bendiciones.